Juan Enrique Cadiñanos. Me parece que ya le tenemos escuchándonos. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, ¿qué analizamos de esta sesión? Como decíamos, al principio había dudas, no sabríamos si recogeríamos beneficios. Finalmente, cierre positivo en los parques europeos. Ahora te pregunto por Wall Street, que la cosa pinta un poquito distinto. ¿Cuál es la interpretación de lo que está sucediendo en los mercados? Sí, la verdad es que pinta cuanto menos extraño, ¿no? No podemos hablar de una sesión tranquila, obviamente, para nada. Seguimos viendo mucha volatilidad en el mercado y, sobre todo, una volatilidad no relacionada, que se llama, ¿no? Cuando un mercado sube, el otro no, o al revés, se llama de volatilidad, o si es con una situación volátil, hablamos de una volatilidad no relacionada. En este sentido, vemos cómo, en el caso de Wall Street, no hay subidas. De hecho, vemos caídas muy leves, hablamos de un 0,30 de caída en el Standard & Poor's por el momento, y vemos cómo el selectivo español cierra por encima de los 3 puntos porcentuales, nuevamente, como bien comentáis, siendo el índice a nivel mundial con más subidas, ¿no? Y sobre todo en la parte europea el que más destaca en este sentido, lo cual, entre comillas, es bueno porque al final no deja de ser un síntoma de nueva creación, de nueva estabilidad y sobre todo de crecimiento económico para las bolsas, pero lógicamente eso lo que denota es la clara inestabilidad que tiene el mercado español y sobre todo la no baja liquidez, sino menor liquidez con respecto al resto de índices. Esto quiere decir que con muy poco los mercados en España, por ejemplo, consiguen subir precio, en este caso de compañías principales, con muy poco volumen, con muy poco dinero comprador. Lo vemos en general para el sector financiero. No hay que olvidar que el Banco Santander, por ejemplo, tiene el 30% del peso en el IBEX 35 y aún así es una compañía que con muy poca liquidez, con muy poco dinero comprador, ya supera niveles con suma facilidad. Esto no pasa en un CAC 40, no pasa en un DAX 30 y obviamente no pasa en un mercado americano, el cual está mucho más sostenido, mucho más estable que el nuestro. Al final esto lo que denota es una clara inestabilidad en los mercados a corto plazo. Bueno, como bien apuntabas, ese sector bancario protagonista, importantes los porcentajes de subida hoy también en comparación con otros índices. Al final, ¿cuál sería entonces la tendencia de fondo del mercado para este tipo de valores? Porque, bueno, al final, aunque tengamos algo más de esperanza por esas novedades respecto a las vacunas, la inestabilidad económica va a continuar y, bueno, algunos analistas nos dicen, cuidado, que a pesar de estos movimientos al alza de ayer y de hoy, la corrección viene de nuevo en pocas jornadas. Sí, yo creo que también al final esto lo único que consigue es pues generar una sobrecompra acumulada importante en el corto plazo y al final pues los índices que más han caído, en este caso el selectivo español ha sido el que más ha caído durante estos meses atrás, son los que en un momento de bonanza, como estamos viendo ahora, más van a recuperar y en el lado contrario lo mismo, ¿no? Los que más están subiendo, en este caso el IBEX 35 es el que más va a sufrir, al menos en volatilidad bajista de cara a las próximas sesiones o sobre todo de cara a las próximas semanas. Ya vemos acumulación importante de sobrecompra, al menos en el corto plazo, y esto lógicamente por algún lado tiene no que petar, sino que en algún momento tiene que explotar esa sobrecompra y venir la descarga. Con esto no quiero ser alarmista, ni tampoco pesimista, ni tampoco hacer un llamamiento a la cautela y a que los inversores, los traders, los accionistas en este caso, tengan que ir deshaciendo posiciones y hacer un llamamiento a la calma. Para nada creo que sea obviamente una noticia negativa, todo lo contrario. Esto lo que va a hacer es regenerar la economía antes, entre comillas, de lo que estaba previsto, porque bueno, yo no creo que la noticia de Pfizer ahora mismo no haya sorprendido a un porcentaje muy alto de los inversores. Y esto, lógicamente, es una sorpresa muy positiva que de alguna forma reactivará mucho la economía a corto plazo. Habrá sectores que se vean colateralmente dañados por esta situación, como puede ser el tecnológico. No digo que no haya crecimiento para este sector, pero lógicamente no tanto como el que se esperaba semanas atrás, y hay otros sectores que se verán muy beneficiados de esto, como puede ser el consumo, como es la banca, como es hoteleros, como es la parte de hostelería también, la aerolínea. Todos esos sectores se verán especialmente beneficiados y otros castigados, y eso es lo que iremos viendo. Con esas partidas son con las que iremos jugando las próximas semanas de cara a los mercados de renta variable. ¿Qué hacemos con aquellos valores o aquellos sectores que habían impulsado o bueno, que habían cotizado con subidas en este tiempo? Porque, por ejemplo, ayer destacábamos los movimientos en títulos como Zoom, ¿no? Que bajaba más de un 15%, pero bueno, es que había subido un porcentaje mucho mayor.
Y totalmente, al final es lo que decimos, ¿no? Esa volatilidad se hará presa de las compañías que tienen una beta muy alta, ¿no? En líneas fundamentales hablamos de compañías con una beta superior al 1,30 o el 1,40, esto lo que denota cuando vemos una beta por encima del punto, quiere decir que tiene volatilidad bueno, positiva con respecto al índice de referencia. Si tenemos un 1,30 quiere decir que es un 30% más volátil que el mercado al que pertenece. Si hablamos de una compañía como Zoom o hablamos de una compañía como Celnex, por ejemplo, o Solaria, que ambas son compañías con una volatilidad elevada, con una beta superior al 1,25, quiere decir que tienen un 25% o más de volatilidad con respecto al mercado español, ¿no? Al mercado continuo. Y esto, lógicamente, denota que en los momentos de subida pueden ser castigados si son secundarios, si son sectores, en este caso de refugio, y es la parte que hablamos del área tecnológica, ¿no? Pues una compañía como Celnex se verá especialmente perjudicada por esta situación, no porque la propia compañía no tenga buenos números, no porque la propia compañía no pueda tener un buen rendimiento en los próximos meses, sino porque al final estaba funcionando más de mercado refugio que de mercado alternativo. Y esto es algo que no puede ser de otra manera, por lo que se verá perjudicado en las próximas semanas. Pero compañías como Zoom, compañías, como digo, cualquiera del sector tecnológico pueden verse en este sentido perjudicadas, como puede ser cualquiera de las FANG. Hablamos de Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google, incluso Microsoft. Hablamos de entidades que pueden verse perjudicadas. Y no con esto estamos diciendo que sean compañías con un mal rendimiento, que sean compañías que no tengan por fundamentales o por técnico una estimación de crecimiento tanto a corto como a medio plazo. Pero en el corto plazo, como digo, la volatilidad se hará presas de ella y sobre todo en el caso del mercado español por esa baja liquidez que tiene, como comentábamos al principio. Bueno, pues Zoom, que estábamos hablando de ella ahora mismo, cayendo un 6%, liderando las pérdidas en el Nasdaq 100, y otros títulos que mencionábamos, pues Celnex o Solaria, que han cerrado con recortes superiores al 2% dentro del selectivo español, y mencionabas, Juan, los activos refugio. Hemos visto de nuevo movimiento de los bonos importante en esta jornada, y por cierto, también te quería preguntar por el oro. Ayer veíamos una salida importante, hoy de nuevo, bueno, pues subidas, tenemos por encima de los $1.800 la onza. Sí, la verdad es que es un poco extraño esto, ¿eh? En cuanto a la situación del oro, también un poco el petróleo, aunque yo creo que irá un poco más encaminado a la situación de Estados Unidos y a la llegada o no, que obviamente iremos viendo también en las próximas semanas más noticias, quiero decir, con respecto a Biden, que parece ya como que no es noticia, ¿no? Que llega Biden al gobierno de Estados Unidos y parece como que eso ya no le importa al mercado, no le importa a nadie. Y es cierto que pasa a un escenario paralelo, a un escenario colateral, porque lógicamente todos los puntos de vista y todos los puntos de mira se centran, ¿no? En la situación del COVID-19, como no podía ser de otra manera. Pero, en definitiva, y en relación a esto, es cierto que vamos a ir viendo poco a poco cómo los mercados se van a ir asentando y se van a ir acoplando de cara a esas perspectivas de corto plazo. Pero hay mercados refugio que seguirán teniendo buenas premisas y buen comportamiento en mercados volátiles y en mercados de inestabilidad, como puede ser el caso del oro, por esa volatilidad que genera ahora mismo. Es que es lo que decíamos, en el caso del IBEX 35, subidas superiores a los 3 puntos porcentuales, con caídas en el caso del mercado de Wall Street. No tiene ninguna lógica, sobre todo para un selectivo como es el español, que parece que no, siempre decimos que es el selectivo sin personalidad, ¿no? Que va un poco al rebufo de lo que puede hacer un Eurostoxx o sobre todo un DAX o sobre todo también un mercado americano, pero en este sentido vemos caídas, no subidas tan grandes para el caso del DAX y España, bueno, una locura, ¿no? Pero por lo que decíamos, por esa baja liquidez que tienen en concreto algunas de las entidades en España, ¿no? En este caso. Pero mercados refugio como el oro, la plata o incluso el paladio o el platino pueden ser mercados alternativos que siguen, bajo mi parecer, siendo buenas alternativas para el mercado y muy buenas inversiones de cara sobre todo a medio plazo. Yo sigo siendo optimista con respecto a la evolución del oro y no creo que tenga problemas por alcanzar los 2.300 y estamos hablando de 500 puntos de diferencia con respecto al precio actual, pero lógicamente en mercados volátiles y en momentos de incertidumbre también lógicamente sus precios se harán presa de esta situación. Bueno, pues seguiremos vigilando los niveles del oro, como decíamos, hoy recuperando, pero lejos todavía de ese umbral que nos deja Juan Enrique Cadiñanos. El DAX, por cierto, que también lo mencionaba, se arriba un 0,5% en esta jornada. Y bueno, mientras tanto, pues en Estados Unidos tenemos a los índices dudando un poquito más de lo que hemos visto en el parque europeo. Juan Enrique Cadiñanos, muchísimas gracias y muy buenas tardes. Gracias a vosotros, un placer. Hasta luego.